¿Puede la fe infantil obrar milagros allí donde los adultos ya han perdido la esperanza? Esta historia comenzó bajo el sol abrasador del interior de México, en un pueblo llamado Esperanza, que en español significa esperanza. Sin embargo, en los últimos meses, ese nombre sonaba como una amarga burla para sus habitantes. Esperanza se extendía en la frontera del desierto de Sonora, un mar rojo de arcilla, pasto quemado y tierra agrietada. Alguna vez, este pueblo estaba cubierto de vegetación, el agua del río era cristalina, y los huertos ofrecían una cosecha generosa. Pero la sequía, que ya duraba 3 años, había transformado aquella aldea floreciente en un páramo abrasado por el sol. Los ancianos del lugar decían que ni sus abuelos recordaban un calor semejante. El calor del día alcanzaba tal intensidad que los lagartos se escondían en las grietas de las rocas y los pájaros callaban hasta el atardecer. La gente salía de sus casas solo cuando era estrictamente necesario, cubriéndose el rostro con pañuelos para protegerse del aire abrasador. En una de esas casitas de barro en las afueras del pueblo vivía la familia Ramírez, gente humilde y trabajadora. El padre, don Juan, era conocido como el mejor carpintero de toda la región. La madre, doña Marta, era famosa por sus cobijas tejidas, que solían venderse en la feria del pueblo vecino. El abuelo Ernesto era el anciano del pueblo, guardián de las antiguas tradiciones y costumbres. Y en el centro de esta historia estaba Miguel, un niño de 12 años con ojos pensativos y rebeldes remolinos de cabello negro. Fue Miguel el primero en notar cómo se secaba el pequeño arroyo detrás de su casa. Fue él quien, con preocupación, observaba cada día cómo el nivel de agua en el pozo comunitario descendía más y más. Y cuando los adultos comenzaron a decir que Dios se había alejado de Esperanza, solo Miguel seguía creyendo tercamente que el agua volvería. «Abuelo, ¿por qué todos dicen que debemos irnos?», preguntaba Miguel al anciano, sentado en el porche de su casa y mirando el cielo estrellado. «Porque tienen miedo, hijo», respondía el anciano, acariciando sus bigotes plateados. «Cuando una persona tiene miedo, deja de ver una salida». «¿Y tú tienes miedo, abuelo?». El viejo Ernesto sonrió, y en las arrugas alrededor de sus ojos chispearon luces. «Soy demasiado viejo para tener miedo, Miguelito. Y he visto demasiados milagros como para dejar de creer en ellos». Nadie entonces podía imaginar que precisamente esa conversación marcaría el inicio de una historia que cambiaría el destino de todo el pueblo de Esperanza. Antes de la sequía, la vida de la familia Ramírez transcurría con calma, como las aguas del río La Esperanza, que corría cerca del pueblo. Su pequeña casa de barro con techo de tejas rojas se alzaba sobre una colina. En el patio crecían 2 naranjos que Juan había plantado el día del nacimiento de Miguel. Desde la terraza se abría una vista al valle, y por las tardes toda la familia se reunía allí para contemplar la puesta del sol y compartir lo ocurrido durante el día. Cada mañana comenzaba de la misma forma. El canto de los gallos, el aroma de las tortillas recién hechas por doña Marta, y las conversaciones suaves de los padres en la cocina. Miguel se despertaba con los primeros rayos del sol, y corría a ayudar a su padre con los animales de la casa. Tenían unas pocas gallinas, 2 cabras y un caballo viejo llamado Tormento. Después del desayuno, Miguel iba a la pequeña escuela del pueblo, donde la maestra doña Lucía enseñaba a los niños a leer, escribir y contar. Pero el momento favorito del niño eran las tardes con el abuelo Ernesto. Cuando el sol comenzaba a ponerse, se sentaban en un banco bajo el viejo árbol de mezquite, y el abuelo le contaba a su nieto las leyendas antiguas de su pueblo. Historias de guerreros valientes y ancianos sabios, de manantiales sagrados y señales secretas de la naturaleza. «Nuestros antepasados sabían escuchar a la tierra, Miguel», decía el abuelo. «Sabían dónde estaba escondida el agua, incluso en el desierto más seco. Sabían leer las señales». «¿Qué señales, abuelo?», preguntaba el niño con curiosidad. «Mira». El anciano señalaba un cactus florecido o el vuelo de cierto pájaro. «¿Ves cómo ese cactus ha girado sus flores? Siempre mira hacia donde, en lo profundo de la tierra, fluye el agua». Miguel escuchaba esos relatos con los ojos muy abiertos. Para él, las palabras del abuelo no eran simples cuentos, sino verdadera sabiduría transmitida de generación en generación. Se esforzaba por recordar cada palabra, cada señal. Las primeras señales del desastre aparecieron sin que nadie lo notara. Al principio,
La gente se alegró de un invierno inusualmente cálido. La cosecha maduró antes de tiempo. Pero luego, no llegaron las lluvias de primavera. Las plantas comenzaron a amarillear. El río se volvió más estrecho, y los pozos comenzaron a secarse. Los pastores se vieron obligados a llevar sus rebaños cada vez más lejos del pueblo en busca de pastos verdes. Todo estará bien, decía Juan, mirando el cielo inquietante sin una sola nube. Las lluvias llegarán, siempre llegan, pero en el fondo de su corazón, cada habitante de Esperanza comenzaba a entender. Este año no sería como los anteriores. Al final de la primavera, la situación en Esperanza se volvió crítica. El río se convirtió en un estrecho arroyuelo, y luego se secó por completo, dejando tras de sí solo un cauce agrietado. Los pozos, uno tras otro, daban sus últimas gotas de agua turbia. Primero se secó el pozo en las afueras del este, luego la fuente junto a la iglesia. El pozo principal en el centro del pueblo, el más profundo y confiable, era ahora la única esperanza de los habitantes. Cada mañana, la gente hacía fila con cubos y cántaros. El Consejo de Ancianos impuso restricciones estrictas. No más de 2 cubos por familia al día. Esa cantidad apenas alcanzaba para beber y cocinar. Regar los huertos ya no era una opción. Los jardines, que antes eran el orgullo de los vecinos, se convertían en tierras áridas y estériles. Miguel veía cómo cambiaban los rostros de sus vecinos. Las sonrisas desaparecieron, dando paso a miradas preocupadas y conversaciones tensas. Por las tardes, los hombres se reunían en la plaza para discutir qué hacer. Cada vez se escuchaba más la palabra irse. Hay que empacar y movernos hacia el norte, a la ciudad grande, decía Ricardo, el dueño de la única tienda del pueblo. Allá hay trabajo, hay agua. Mi hermano dice que en los pueblos costeros están mejor, añadía Felipe, el joven maestro. Podemos mudarnos allí. Juan Ramírez guardaba silencio en esas reuniones. Su familia había vivido en Esperanza durante 5 generaciones. Allí estaba enterrado su padre, allí había nacido su hijo. Pero una noche volvió a casa con la cabeza baja. Tendremos que irnos, dijo en voz baja a su esposa. Las cabras dan cada vez menos leche, las gallinas han dejado de poner. Si esto sigue así, no sobreviviremos al próximo mes. Doña Marta asintió en silencio. Ya había comenzado a empacar lo más necesario, comprendiendo que era inevitable. Solo el abuelo Ernesto no participaba en esas conversaciones. Seguía saliendo cada día al viejo árbol de mezquite, y se sentaba allí largo rato, mirando a lo lejos, más allá del horizonte. El pueblo se dividió en 2 bandos, los que decidieron irse en cuanto pudieran, y los que aún esperaban resistir la sequía. Cada día había más del primer grupo. Varias familias ya habían abandonado Esperanza, dejando casas cerradas y ventanas selladas. Miguel observaba todo esto con creciente preocupación. No quería dejar su aldea, abandonar su casa, sus amigos, las tumbas de sus antepasados. Cada noche subía al techo de la casa y miraba al cielo, esperando ver alguna nube que anunciara la lluvia. Pero el cielo seguía cruelmente claro y vacío. Una de esas noches especialmente calurosas, Miguel no podía dormir. La casa estaba sofocante, a pesar de las ventanas abiertas. Escuchaba a sus padres hablar en voz baja en la cocina, discutiendo qué podrían llevar y qué tendrían que dejar. Al niño se le encogía el corazón con solo pensar que pronto dejarían ese hogar. Agobiado por pensamientos inquietos, Miguel finalmente cayó en un sueño intranquilo. Y entonces, tuvo una visión, vívida y clara como si fuera real. Soñó con el viejo árbol de mezquite bajo el cual siempre se sentaba con su abuelo. Pero ahora el árbol brillaba con una luz interior. Sus raíces, visibles a través de la tierra transparente, se hundían profundamente, atravesando rocas y arena, hasta llegar a una fuente subterránea oculta. El agua, pura, brillante, fluía allí, bajo la tierra, a pocos metros de la superficie. En ese sueño se acercó a Miguel una mujer vestida de blanco. Su rostro era bondadoso y luminoso. El agua espera a quien cree, le dijo al niño. Cava donde el árbol proyecta su sombra al mediodía, y encontrarás lo que buscas. Miguel despertó con los primeros rayos del sol, empapado en sudor, pero con una sensación clara de propósito. Saltó de la cama y corrió directamente hacia su abuelo Ernesto, quien a pesar de la hora temprana, ya estaba sentado en el porche. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Gritó el niño. ¡Sé dónde encontrar agua! ¡Tuve un sueño! El anciano escuchó con atención el emocionado relato de su nieto, sin interrumpirlo.
Cuando Miguel terminó de hablar, el abuelo guardó un largo silencio, como si pesara cada palabra. Los sueños pueden ser de muchos tipos, Miguelito, dijo al fin. Algunos son solo reflejos de nuestros deseos, pero a veces pueden ser un mensaje. Fue un mensaje, abuelo, estoy seguro, insistió el niño con fervor. Tenemos que cavar bajo el árbol de mezquite. Cuando Miguel contó a sus padres sobre su sueño, ellos solo se miraron con tristeza. Juan acarició con ternura la cabeza de su hijo. Tienes mucha imaginación, hijo, pero para encontrar agua se necesitan conocimientos especiales, equipos, no es tan fácil. Miguel corrió a la plaza del pueblo, donde se reunían los hombres, e intentó contarles su sueño. Algunos se rieron, otros lo ignoraron, y Ricardo, el dueño de la tienda, murmuró con irritación. No tenemos tiempo para fantasías de niños. Tenemos que decidir cómo salvar a nuestras familias, no perseguir sueños. Solo el abuelo Ernesto miró pensativo a su nieto y luego, para sorpresa de todos, se levantó y dijo en voz baja: ¿Y si el niño tiene razón? ¿Qué perdemos con intentarlo? A la mañana siguiente, Miguel tomó una pala vieja del cobertizo y se dirigió al árbol de mezquite. El sol aún no estaba alto, pero el calor ya se hacía sentir. El niño empezó a cavar donde, según sus cálculos, caería la sombra del árbol al mediodía. La tierra estaba dura como piedra, y cada golpe de pala requería gran esfuerzo. El abuelo Ernesto llegó una hora después, se sentó en silencio a la sombra y observó a su nieto. No dijo nada, pero su sola presencia le daba fuerzas a Miguel. Al mediodía, el niño había cavado un hoyo de casi 1 metro de profundidad, pero no había señales de humedad. Le dolían los brazos, la espalda le punzaba, y las dudas comenzaban a apoderarse de él. ¿Y si solo fue un sueño, abuelo?, preguntó Miguel, secándose el sudor de la frente. Puede ser, respondió el anciano. O puede que solo necesites cavar más profundo. De pronto se acercaron 2 niños, Rosa, la vecina, y su hermano Tomás. Miraron con curiosidad el hoyo. ¿Qué hacen?, preguntó Rosa. Buscamos agua, respondió Miguel simplemente. Los niños se miraron, y entonces Tomás dijo de pronto: «Puedo ayudar, tengo una pala pequeña». Al atardecer se les unieron más niños del pueblo. El hoyo se hacía cada vez más profundo. Los adultos pasaban, movían la cabeza, pero algunos se detenían a observar la extraña empresa infantil. Al tercer día, cuando el hoyo ya tenía casi la altura de una persona, el padre de Miguel se acercó inesperadamente. «Yo ayudaré», dijo simplemente, y saltó al hoyo. Al final de la semana, el hoyo se había convertido en una verdadera excavación. Además de Juan, varios hombres se unieron al trabajo. Cavaban por turnos, relevándose. Las mujeres llevaban comida y agua a los que trabajaban. Incluso quienes antes se burlaban del empeño de Miguel, ahora observaban con interés lo que sucedía. Una esperanza, aunque tenue, comenzó a encenderse en los corazones de las personas. Al 7.º día, la pala de Miguel, que había bajado al hoyo junto a su padre, de repente se hundió más de lo habitual. El niño se detuvo en seco, y luego cavó con cuidado una vez más. La tierra allí estaba húmeda. «Papá», susurró, «aquí está mojado». Juan se arrodilló, tocó la tierra y sonrió ampliamente, por primera vez en muchas semanas. «¡Seguimos cavando!», gritó hacia arriba. «¡Aquí está húmedo!». La noticia recorrió Esperanza en un instante. Parecía que todo el pueblo había corrido hacia el hoyo. La gente se agolpaba alrededor, conteniendo la respiración. El abuelo Ernesto estaba sentado bajo el árbol. Sus ojos brillaban con lágrimas. Cuando Juan golpeó con la pala una vez más, de pronto brotó agua del suelo, limpia, transparente, como plata a la luz de la luna. Rápidamente comenzó a llenar el fondo del hoyo. «¡Agua!», gritó Miguel. «¡Agua!». La gente gritaba, se abrazaban, algunos lloraban de alegría. Los niños saltaban y aplaudían. Alguien corrió a la iglesia a hacer sonar la campana. El abuelo Ernesto se acercó al borde del hoyo, miró hacia abajo y le sonrió a su nieto. «¿Ves, Miguelito? A veces solo hay que creer». Miguel, de pie con el agua fresca hasta los tobillos, se sentía la persona más feliz del mundo. El primer pozo marcó el inicio del renacimiento de Esperanza. En las semanas siguientes, el trabajo alrededor del pozo fue intenso. Los hombres reforzaron las paredes con piedras, construyeron un techo para proteger del sol, y colocaron un torno con un balde para sacar el agua. Las mujeres cultivaron un pequeño jardín al lado, las primeras plantas verdes en muchos meses de sequía. Un pequeño milagro no solo cambió el paisaje, sino también a las personas.
Las familias que pensaban irse decidieron quedarse. Aquellos que ya se habían marchado comenzaron a regresar al oír la noticia del agua encontrada. En una asamblea general se decidió nombrar al pozo Pozo de Esperanza. Poco a poco el pueblo cobraba vida. Se sacaba agua del pozo no solo para beber, sino también para regar los huertos. Pequeños brotes verdes aparecieron donde antes solo había tierra agrietada. Las gallinas volvieron a poner huevos, las cabras a dar leche. Pero el cambio más importante fue en las relaciones entre las personas. El trabajo en común unió a los habitantes. Si antes cada quien pensaba solo en sí mismo y su familia, ahora la gente volvió a ayudarse mutuamente. Una vez por semana todos se reunían en la plaza junto a la iglesia para cenar juntos y agradecer a Dios por el agua concedida. El abuelo Ernesto observaba estos cambios con una alegría tranquila. «¿Ves, Miguel?», le decía a su nieto. «No solo encontraste agua, ayudaste a que la gente recordara que juntos son más fuertes». «Pero fue solo un sueño, abuelo», respondía el niño. «Un sueño que te fue enviado porque no dejaste de creer cuando todos los demás ya habían perdido la esperanza». Pasaron 10 años. Esperanza volvió a ser un pueblo floreciente. Alrededor del primer pozo surgieron otros. Los habitantes, inspirados por el éxito de Miguel, hallaron más fuentes subterráneas. Se construyó un sistema de riego que permitió cultivar los campos incluso en los meses más secos. Los huertos volvían a dar frutos, y los compradores de las aldeas vecinas regresaban al mercado. Miguel creció y se convirtió en un joven fuerte. Estudió geología en la ciudad, pero cada verano regresaba a su aldea natal. Junto a su padre construyó una pequeña escuela, donde ahora enseñaba a los niños no solo a leer y escribir, sino también a vivir en armonía con la naturaleza, a encontrar agua y usarla con sabiduría. El viejo árbol de mezquite que había señalado el camino al agua ya no existía. Se secó unos años después de aquellos acontecimientos. Pero en su lugar crecía un joven retoño, plantado por Miguel. Y junto a él se alzaba un sencillo monumento de piedra con las palabras grabadas, en memoria del abuelo Ernesto, que nos enseñó a creer. Cada año, en el día en que se encontró el primer pozo, los habitantes de Esperanza organizaban una fiesta. Se reunían junto al Pozo de la Esperanza, cantaban canciones, bailaban y contaban la historia del niño que no dejó de creer, incluso cuando todos los demás ya se habían rendido. La lección más importante que aprendí de aquella historia, decía a menudo Miguel a sus alumnos, no es que encontré agua, sino que a veces hay que mirar el mundo con los ojos de un niño para ver lo que los adultos no perciben. Y nunca dejar de creer en los milagros, incluso cuando todo a tu alrededor te dice que no existen. Gracias por ver esta historia sobre el pequeño Miguel y el Pozo de la Esperanza. Si tocó tu corazón o te recordó la importancia de la fe y la esperanza incluso en los momentos más difíciles, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás muchas más historias inspiradoras que calentarán tu alma. Y también esperamos con mucho entusiasmo tus comentarios. ¿Has tenido en tu vida un momento en que la fe te ayudó a encontrar la salida de una situación que parecía sin esperanza? ¿O tal vez conoces historias parecidas de la vida real? Compártelas en los comentarios. Hasta pronto en nuestro canal.